Muy buenas tardes para todos los honorables concejales de la Comisión de Presupuesto. Darle un cordial saludo a la doctora Virginia Valencia, secretaria de Hacienda del municipio de Cúcuta, al doctor Franklin Alexis Hernández, secretario de Salud encargado, y al doctor Arturo Charria Hernández, secretario de Educación del municipio de Cúcuta. Tengan ustedes unas muy buenas tardes. Buenas Bienvenidos tardes, a la comisión de... Presidente, un favor, ¿pueden darle permiso a entrar al doctor Hugo? Sí, señora. Patricia Bueno, me colabora dándole permiso. Tengan ustedes un cordial saludo. Secretaria, me hace un favor, llamar a lista para el quórum. Ya un momento. Buenas tardes, García Alicastro, Carlos Eduardo. Presente. Jacome Carrascal, José Leonardo. Ordóñez Carvajal, Juan Diego. Presente. Ovalles Agüelo, Nelson. Presente, apreciada y eterna secretaria. Raaz Forero, Álvaro Andrés. Presente. Rodríguez Yanet Karime. Presente. Barón Flores, Eduardo Alberto. Buenas tardes para todas y todos. Presente, secretaria. Buenas tardes. Señor presidente, le informo que hay quórum deliberatorio y decisorio. Secretaria, a favor, leer el orden del día. Orden del día propuesto para hoy viernes 24 de julio del año 2020. Primero, llamado de verificación del quórum. Segundo, lectura, aprobación del orden del día. Tercero, aprobación del acta del 17 de julio de 2020. Cuarto, estudio del proyecto de acuerdo 014, por medio del cual se efectúan créditos adicionales y traslados en el presupuesto general de renta, recursos de capital y gastos del municipio de San José de Cúcuta, vigencia fiscal 2020. Quinto, lectura de correspondencia. Sexto, proposiciones. Séptimo, varios. ¿Cuál es el orden del día, señor presidente? Secretaria, a favor, continuar con el orden del día. Presidente. Someter a consideración, presidente. Presidente. Sí. Presidente, yo no sé, Patricia, si nos puede aclarar, pero creo que el proyecto de acuerdo que vamos a estudiar hoy es el 017, el 016. Sí, 17, creo que el 017. 017. Sí. Qué pena, el título sí es, pero no le da cambiar el número. Ya. Ya, listo. Patricia, a favor, llamar a la lista y someter a consideración en orden del día. García Alicastro, Carlos Eduardo. Sí. Jacome Carrascal, José Leonardo. Ordóñez Carvajal, Juan Diego. Sí. Ovalles Agüelo, Nelson. Sí. Raaz Forero, Álvaro Andrés. Sí. Rodríguez Yanet Karime. Sí. Barón Flores, Eduardo Alberto. Sí, secretaria. Señor presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado. Secretaria, a favor, continuar con el orden del día. Tercero, aprobación del acta del 17 de julio del 2020. Honorables concejales, se encuentra en consideración el acta, la aprobación del acta del 17 de julio de 2020. Honorables concejales, sigue en consideración aprobación Presidente, del acta. presidente, es que no Sí. referencio el acta al que hace mención la secretaria de comisión. El acta del 17 de julio es mediante el cual el primer estudio al proyecto de acuerdo a la venta de títulos, la compra de predios para la obra de la intersección de Cuatro Vientos. ¿Y cuándo le dieron? Ah, fue el estudio, ¿no? Pues Sí, estamos señor. en el estudio. Presidente, para solicitarle respetuosamente, si me permite, por favor, dar lectura más adelante de someterla el día de mañana o en la próxima comisión, porque no he dado lectura al acta, qué pena. Perfecto, doctor Nelson Ovalles. Patricia, a favor, continuar con el orden del día. Cuarto, estudio del proyecto de acuerdo 017, por medio del cual se efectúan créditos adicionales y traslados en el presupuesto general de renta, recursos de capital y gastos del municipio de San José de Cúcuta, vigencia fiscal 2020. Bueno, honorables concejales, el día de ayer se citó a comisión de presupuesto por el ponente, el doctor Álvaro Raaz
a fin de estudiar el proyecto de acuerdo número 017, por medio del cual se efectúan unos créditos adicionales y traslados en el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de San José de Cúcuta. Motivo por el cual me permito darle la palabra, el uso de la palabra, al honorable concejal Álvaro Radack, ponente del proyecto de acuerdo número 017. Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes para la secretaria de Hacienda, el secretario de Salud, el secretario de Educación, el secretario de Vivienda. A mis compañeros, estamos acá reunidos para estudiar el proyecto de acuerdo número 017, por medio del cual se efectúan créditos adicionales y traslados en el presupuesto general de rentas y recursos de capital de gastos del municipio de San José de Cúcuta, vigencia fiscal por valor de 39.115.692.089 pesos. Entonces, presidente, aquí estudiando el acuerdo que nosotros nos atañe hoy, en la tarde de hoy, podemos ver que estos 39.000 millones es una diferencia que se da entre lo que manifiestan las asignaciones del Departamento Nacional de Planeación a través del Sistema General de Participación y lo que se presupuestó en el municipio. Por tanto, quedan unos sobrantes o unos valores a acreditar dentro del presupuesto del municipio que van a salud, educación, agua potable, saneamiento básico, deportes y recreación, cultura y lo que vamos a ver ahorita que más adelante nos va a explicar con más detenimiento la Secretaría de Hacienda. Y además de eso tenemos unos traslados que están en el artículo 3 y en el artículo 4 que hacen algunas secretarías, que en este caso entra la Secretaría de Vivienda, de Cultura, Recreación y Deporte también, la Secretaría de Vivienda, de Conectividad, un subprograma de conectividad de la Secretaría de Educación, y bueno, entonces aquí estamos viendo también estos traslados que se están haciendo, estos créditos y contracréditos, así que presidente, yo le pido que le demos la palabra a la Secretaría de Hacienda para que nos explique detenidamente y podemos darle estudio junto con todos los concejales de la comisión a este proyecto de acuerdo tan importante. Y además de eso, me gustaría también que explicara a cada secretario por qué los movimientos, los traslados y lo que se está viendo en el acuerdo. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable concejal. Claro que sí, con la venia y con la petición del honorable concejal Álvaro Radack, ponente, le doy el uso de la palabra a la doctora Virginia Valencia en su calidad de secretaria de Hacienda del municipio de Cúcuta. Sí, muy buenas tardes a todos los honorables concejales de la Comisión de Presupuesto, al señor presidente. Sí, efectivamente, el motivo del proyecto de acuerdo en la finalidad es acreditar el presupuesto con aquellos mayores valores que nos asignó ya el Departamento Nacional de Planeación mediante los documentos de distribución. ¿En qué consiste? Anualmente, cuando se presenta el presupuesto al Honorable Consejo Municipal para su aprobación de la vigencia siguiente, se atienden las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación que para el año entrante se presupuesta lo que efectivamente nos giraron este año por el Sistema General de Participaciones. ¿Por qué esa recomendación? Porque eso depende de la distribución de esos recursos, depende de varios factores. Uno de ellos, la rendición de los informes del FUT, en la puntualidad, en la efectividad y en la calidad del informe que se rinda. También depende de que no hayan sido creados nuevos municipios, porque vuelven y distribuyen en toda la bolsa y a veces estos recursos se ven afectados. Y también cuando en agua potable, cuando no se rinde bien el informe al SUI. Entonces, este año, y también tenemos un premio si la entidad territorial incrementa sus ingresos tributarios. Cada vez que hay un crecimiento significativo, se ve reflejado en el propósito general.
Entonces, si usted ve en el propósito general, en la libre inversión, este año nos dieron como un premio, porque nos dieron, fuera de lo que se presupuesta el año, de lo que recibimos el año pasado, este año nos dieron 2.000 millones de más. ¿Eso qué significa? Que nosotros tuvimos un crecimiento en nuestros ingresos tributarios. Entonces, todo eso depende de la distribución del sistema general de participaciones. Entonces, este año ya sacaron los documentos COMPES. Vamos en ya le digo cuál es el último. El último que salió fue el documento de distribución 48 del 7 de julio del 2020. Cada vez que se que sacan un documento COMPES, lo vamos comparando contra el presupuesto definitivo que tenemos apropiado, y hasta tanto no se superen los montos, no podemos ir al Consejo. Entonces, eso fue lo que ya al corte de julio, ya porque nos habían dado ahora las 5/11, ya en el mes de julio nos dieron las restantes. Entonces, superamos en calidad porque nos dieron en el COMPES, en el documento de distribución 46, nos dieron unos recursos para PAE. Ya el secretario de Educación le explicará el motivo. También nos ajustaron en el documento lo del régimen subsidiado. En el COMPES 45 nos dieron ya las 11 doceavas de este año y más la última doceava, que es lo que se presupuesta, y ya por régimen subsidiado se pasó la cifra en 30.000 millones. En deporte también superamos la cifra en 189 millones, en cultura en 141 millones, y libre inversión, que es donde nos dan los premios por la eficiencia y el crecimiento de las rentas propias, nos dieron 2.199, también nos ajustaron el monto de alimentación escolar en 99 millones de pesos. Eso es prácticamente de lo que trata el artículo primero del decreto, del acuerdo. Entonces, en el artículo primero lo que estamos adicionando son los 39.000 de los mayores recursos que ya nos distribuyó el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, como se afecta es el presupuesto general, y de una vez el anexo explicativo va a cada renglón rentístico donde se apropian esos recursos. En la parte de gastos, también está el detalle que donde va apropiado cada fuente de recursos, y está en el programa de educación estamos acreditando lo de alimentación escolar por calidad matrícula, que no nos lo dieron por prestación de servicios, sino por calidad, porque el componente de educación son dos componentes, el componente calidad y el componente prestación de servicios, y tanto en el componente prestación de servicios como en el componente calidad tenemos recursos sin situación de fondos. Entonces también se ajustó la gratuidad, que nos lo incrementaron en 1.734 millones. La plata de deporte y recreación la estamos llevando a infraestructura en recreación y deporte, para el mejoramiento de escenarios deportivos, o adecuación o remodelación. Los recursos de cultura se fueron para formación artística, para la construcción de la paz. Lo que nos dieron de premios se fue para vías. A vías le estamos dando lo de la libre inversión, que fueron los 2.199 millones. Y los 99 millones, que eso es de asignación especial, que viene con destinación específica para alimentación escolar por asignaciones especiales. En lo de salud, afecta el régimen subsidiado sin situación de fondos en los 30.000. Lo que nos dieron para agua potable, los 2.669 de agua potable, los dejamos para unos faltantes de terminar todo el año para subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo, porque por la época de pandemia, pues estos renglones se ven incrementados en el gasto. En cuanto a los traslados, ¿qué se está haciendo? Un traslado, porque es que yo le explicaba que
para educación, el gobierno nacional nos asigna las cifras, nosotros no las distribuimos. ¿Qué cifras nos asigna directamente el gobierno nacional? Lo de NE, lo del proyecto de educación de necesidad, de proyecto de conectividad y el de las necesidades básicas de las especiales, de los niños especiales, y la conectividad y la gratuidad, lo del proyecto de gratuidad, perdón, de lo que giran directamente a las instituciones educativas, la calidad, sí, la calidad pues, de gratuidad de la situación de fondos, todo lo que le gira el Ministerio de Educación a los fondos educativos de las instituciones educativas, pero que nosotros tenemos que llevar el control de esas partidas. Entonces son cifras exactas que fija el gobierno nacional y que una vez se conocen, se ajustan el presupuesto. Entonces por eso hubo necesidad de hacer unos traslados internos dentro del sector educación para ajustar a los montos definitivos asignados por el gobierno nacional, que fue lo del proyecto de NE y lo de calidad por gratuidad. Lo de los traslados, está otros traslados que son del sector de vivienda, es un traslado, no es un incremento en el presupuesto, sino que se redujeron unas apropiaciones que tenían disponibles el doctor Hugo allá en su secretaría para incrementar otras como el banco de tierras, lo de habitabilidad y la elaboración y estructuración de soluciones de vivienda en el municipio de San José de Cúcuta. En eso básicamente consiste el proyecto de acuerdo. ¿Por qué proyecto de acuerdo? Porque modifica los montos inicialmente aprobados por ustedes para gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. Y el traslado, a pesar de que no es un traslado que no reduce ni incrementa el presupuesto aprobado por ustedes en el programa de vivienda, va también porque nosotros no tenemos facultades para mover el presupuesto entre sus programas. No sé qué otra aclaración requieran por ahí, o ahí está el doctor. Presidente. Sí, señor, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el doctor Nelson Ovalles. Gracias, presidente, por permitirme el uso de la palabra, extendiendo un cordial saludo a los compañeros que nos acompañan, los que son miembros de la Comisión de Presupuesto y a los demás cabildantes que no son miembros de la comisión, pero que hacen presencia o que asisten el día de hoy a esta comisión de presupuesto, donde estudiamos el proyecto de acuerdo 017. Doctora Vicky, quería solicitarle de manera muy respetuosa, sin romper la unidad de materia de estudio el día de hoy, nos haga llegar, por favor, la relación discriminada de ingresos y egresos general o del municipio a 30 de junio del 2020, para que por favor nos la haga llegar, nosotros poder hacer ese seguimiento a la ejecución del presupuesto, ingresos y egresos, a 30 de junio de 2020. Pero también, mi apreciada secretaria, solicitarle de manera muy respetuosa la ejecución en el sector salud y la ejecución en el sector educación. Recordemos que estos dos sectores son quienes mayor recursos del Sistema General de Participación reciben. Entonces es importante poder hacerle un seguimiento y vigilancia a la ejecución en estos dos sectores, máxime cuando estamos en medio de la pandemia, que se hace una prioridad el tema del sector salud y también el sector educación, que se ha visto pues afectado por la no asistencia de los niños y jóvenes a los colegios y demás. Entonces yo creo que es muy importante conocer la ejecución en estos dos sectores. Esto referente, presidente, a la intervención de la doctora Virginia, y si usted me permite, con su venia, también antes de que intervengan los demás secretarios que han sido invitados, quería solicitarle al doctor Franklin Alexis Hernández si podría informarle a los miembros de esta honorable comisión referente a los recursos que fueron apropiados en el proyecto de acuerdo que modificó el presupuesto en este año. El 01. Sí, el 01, sí, gracias Vicky, el acuerdo 01-2020, por el cual se asignaron unos recursos al sector salud. Me gustaría saber sobre la ejecución de estos recursos, si ya fueron ejecutados en su totalidad,
qué se hicieron con esos recursos, y también con una facultad muy importante, presidente, concejal Rada también que es ponente y demás compañeros, una facultad que se le dio al alcalde basada en el decreto legislativo expedido por el presidente de la República, que facultaba al alcalde para poder hacer traslados dentro del presupuesto anual de rentas y gastos del municipio, pero referente a la atención del COVID-19. Me gustaría saber, señor secretario, el señor Franklin, cuántos recursos ha trasladado el alcalde del municipio de San José de Cúcuta a la Secretaría de Salud para poder atender la emergencia ocasionada por el COVID-19, para poder tener unas cifras reales, para decir, mira, el esfuerzo presupuestal que ha hecho el municipio de San José de Cúcuta en el sector salud es de tantos millones de pesos. Yo creo que eso es muy importante, porque a veces la información es que lo estamos haciendo bien, que se está haciendo un esfuerzo, pero es muy importante colocarle las cifras exactas de cuánto es el esfuerzo fiscal que está haciendo el municipio de San José de Cúcuta, específicamente en el sector salud. Por eso es muy importante, señor secretario, que nos pueda informar tanto cuántos recursos han sido trasladados y cuántos se han ejecutado, también para conocer la eficacia y el desarrollo de la Secretaría en mención. Señor presidente, también quiero solicitarle de manera muy respetuosa al doctor Franklin Hernández que nos pudiera relacionar o certificar a fecha de 31 de junio, o se puede complementar con la doctora María Virginia, el déficit en el régimen subsidiado, porque veníamos arrasando un régimen de los aportes que hace el municipio para el tema del régimen subsidiado, pero también pues queremos conocer cuánto se ha podido, cuánto se ha cancelado, se ha pagado de ese déficit en la vigencia, Vicky, si me puede aclarar, 2019, y cuánto hemos pagado en esta vigencia 2020. Máxime cuando estamos acreditando 30.000 millones de pesos más para el sector salud, pero también quería preguntarle, señor Franklin y doctora Virginia, habíamos hablado de que nos habían apoyado con un 50% del aporte que da el municipio, pero en algún momento se socializó que estamos persiguiendo, buscando, gestionando para que el gobierno nacional pudiera asumir el 100% de los recursos del régimen subsidiado. Quiero saber cómo va ese trámite, en qué estado está esa gestión, esa petición que ha hecho el municipio, que ha hecho nuestra entidad territorial ante el gobierno nacional, qué acciones se han tomado, a través de qué mecanismos se han ejercido. Esas serían mis 3 preguntas, presidente, para el secretario de Salud encargado, el destino de los recursos que se apropiaron, de cuánto ha sido trasladado por el alcalde con la facultad que dio el Consejo Municipal en el Acuerdo 01 del 2020, y también Vicky, para hacer una exhortación muy respetuosa. Cada vez que el alcalde realice traslados dentro del presupuesto o las facultades que entregue el Consejo Municipal o que entregue un decreto legislativo en medio del estado de excepción o el estado de emergencia sanitaria decretado por el presidente, deben ser enviados copias de estos decretos modificatorios al Consejo Municipal. A la fecha no han sido allegados. Entonces, a mí me parece que esto limita el desarrollo del Consejo Municipal, que podamos cumplir con nuestras funciones legales y constitucionales. De manera muy respetuosa, yo pienso que antes está de más la solicitud, porque el alcalde debería, una vez realice un decreto modificatorio del presupuesto, enviar copia de ese decreto modificatorio al Consejo Municipal. Entonces, si a la fecha no han sido llegados, Vicky, le agradezco de manera muy respetuosa de llegar cada uno de estos decretos modificatorios al presupuesto. Señor presidente, esas serían las solicitudes a la doctora Virginia, al doctor Franklin Hernández, y también pues aprovechar la presencia que hace acá el doctor Arturo Charria para que nos pueda informar más allá de los proyectos o de los recursos que vamos a transferir, nos podría dar un pequeño informe, aunque sea muy pequeño, de la situación actual de los niños y jóvenes que están en etapa educativa en nuestro municipio. Pronto, o acá en el punto del proyecto de acuerdo, o en el punto de varios, como usted considere, señor presidente, pues sería muy importante aprovechar la presencia que hace el doctor Arturo Charria para también informar, no solamente a la comisión y al consejo, sino a la ciudad, parte sobre la situación actual de la educación en el municipio, en tema de la presencialidad y demás. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, honorable concejal Nelson Valles. Ya la doctora Virginia Valencia tomó nota de sus inquietudes, igual que el doctor Franklin, que a las 3 preguntas y a las 3 inquietudes que usted hace, señor presidente, el señor Nelson Valles. Primero le va a dar el uso de la palabra al doctor y el honorable concejal Juan Diego Ordóñez, que me la está pidiendo, y después le daré el uso de la palabra al secretario de Salud del municipio de Cúcuta. Doctor Juan Diego, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludo para usted, para todos los
compañeros que nos están acompañándonos en esta comisión de presupuesto, en revisar este proyecto de acuerdo tan importante para la ciudad de San José de Cúcuta. También un saludo cordial a los secretarios de despacho que nos acompañan el día de hoy. Presidente, yo quiero de pronto también unirme a las palabras de Nelson, pero ¿qué es lo que quisiera? Sé que estos recursos vienen de recursos del Sistema General de Participación, pero yo quiero hacer una consulta a la secretaria, la doctora Vicky, es con relación, por ejemplo, sé que eso van los recursos para la educación, para salud, para deporte, cultura, para vivienda, pero yo quiero ser específico en esto. Por ejemplo, en el tema del deporte de recreación son 189 millones de pesos, en los cuales está proyectado en un rubro presupuestal de un subprograma recreación y aprovechamiento del tiempo libre, construcción, terminación, dotación, mantenimiento, mejoramiento, bueno, de toda la parte de infraestructura y recreativa de la zona urbana y rural del deporte de Cúcuta. Yo quiero saber, por ejemplo, estos recursos, en el caso del instituto, después puede ser modificado por parte de este ente, ¿sí? Como primera medida. O porque sé que son recursos con destinación, por ejemplo, para el deporte y eso, pero no sé si él dentro del mismo presupuesto, él los puede modificar en el caso del tema del deporte. Y lo otro es que también como tenemos acá secretarías como Cultura, Educación, sí sería bueno invitar a estos secretarios para saber cómo van a ser destinados estos recursos y bajo qué programas se van a destinar para nosotros tener conocimiento sobre el destino de estos recursos que se van a aprobar. Muchas gracias, presidente, y un saludo para todos. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Voy a darle la palabra a un concejal que nos acompaña hoy en la sesión de la Comisión de Presupuesto, el honorable doctor Carlos Chacón, y también decirles que una vez terminado la intervención de cada uno de los honorables concejales, continuamos con la intervención de los secretarios y al final ellos responderán las preguntas correspondientes que cada uno de ustedes ha hecho. Doctor Chacón, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Realmente es que a mí me acusa una duda y es si el decreto legislativo 678 no facultaba o faculta a la administración municipal para reorientar los recursos de destinación específica y modificar el presupuesto, que es donde veo que va encaminado este proyecto de acuerdo. Yo sí le pediría a la doctora Virginia, por favor, me aclare si este decreto lo cobijaba sin pasar por el Consejo. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable concejal. Tiene nuevamente el uso de la palabra el honorable concejal Nelson Ovalles. Gracias, presidente. Qué pena, no quiero ser irrespetuoso en esas intervenciones o en la reiteración de las intervenciones, pero se me queda una parte muy importante. Presidente, honorables concejales, es que estamos hablando de incorporar al presupuesto 30.000 millones de pesos, que si bien es cierto son sin situación de fondos y van directamente al régimen subsidiado. Sí me entra la duda, presidente, que tenía planteado en el informe que se ha realizado en el sector de salud. Hacia la fecha, señor secretario encargado, se ha contratado la auditoría para de los recursos del régimen subsidiado, porque es que estamos finalizando el mes de julio, ya son 7 meses de la vigencia y la verdad que es muy preocupante. Por eso me gustaría que certificara si a la fecha ya se contrató la auditoría de los recursos del régimen subsidiado, porque estamos aportándole, incluso vamos a incorporar más recursos, pero hoy las EPS no pueden estar como reyes en la ciudad de Cúcuta, que nadie les haga un control y vigilancia. Nosotros somos un municipio con certificación en el sector de salud, pero que si dejamos al garete nuestras funciones, pues probablemente podamos perder la certificación. Y en ese sentido, presidente, quiero solicitarle de manera muy respetuosa al secretario que nos informe cuál fue la calificación que dio el Instituto Departamental de Salud a la Secretaría de Salud del municipio de San José de Cúcuta en la vigencia inmediatamente anterior. ¿Por qué? ¿Y cuál fue el plan de mejoramiento, si la calificación no fue positiva, que se ha ejecutado este año porque no es una cosa de pequeño, no es un asunto pequeño, estamos hablando de que el municipio puede estar a puertas de perder la certificación en salud? Entonces, presidente, yo sí, sin desviar el motivo
de debate hoy, que es la incorporación de estos recursos. Yo sí quiero preguntarle al secretario de Salud sobre la auditoría o cómo están haciendo el seguimiento, lo están haciendo con funcionarios contratados por la administración, si son suficientes, si ya han apropiado recursos y si considera el secretario que esa apropiación es suficiente para realmente auditar los recursos. Es que ese es un debate que se ha dado no solamente en esta administración, señor presidente y honorables concejales, sino que se hace vigencia tras vigencia, que recibimos un monto muy importante de recursos del Sistema General de Participación, que el 95% probablemente del presupuesto de la Secretaría de Salud sea del Sistema General de Participación, pero que nosotros nos quedemos cortos en auditar esos recursos. Entonces podríamos perder la certificación y yo sí quisiera que por favor el señor secretario profundizara sobre este tema en mención. Referente, presidente, de manera muy respetuosa, si bien es cierto la solicitud se le hizo a la doctora Virginia, compañero Chacón, el decreto legislativo sí facultó a los alcaldes y gobernadores para realizar estos traslados, pero fue de manera precisa y pro tempore, y ya venció esa facultad que fue otorgada mediante el decreto legislativo. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, honorable concejal Nelson Ovalles. Continuando con el orden de las intervenciones, le damos el uso de la palabra al doctor Franklin en su calidad de secretario de Salud encargado. Doctor Franklin, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, honorables concejales. Es un placer estar nuevamente aquí acompañándolos para dar explicaciones sobre los recursos que están por incorporarse y trasladarse dentro del Fondo Local de Salud. Al respecto, pues sí, se trata de recursos del Sistema General de Participaciones, de un ajuste que hace el Departamento Nacional de Planeación a estos recursos del Sistema General de Participaciones. Estos recursos, como bien lo decía la doctora Vicky, son sin situación de fondos. ¿Qué significa esto? Que los recursos llegan directamente del ADRES a las EPS. Ya los recursos ya no llegan al municipio, sino que pasan directamente a las EPS. Sin embargo, nosotros de la vigilancia, pues la hacemos dentro de la vigilancia que le hacemos a los afiliados y a los descuentos que le hacemos por fallecidos, multiafiliaciones. Esta es la manera de cómo controlar estos recursos. Hacen parte de estos recursos que financian el régimen subsidiado, también los recursos del ADRES, recursos que el ADRES mismo aporta, recursos de Coljuegos, recursos del Departamento del Norte de Santander y los recursos de las cajas de compensación familiar. Y además los recursos propios que en este año están alrededor de los 5.000 millones de pesos. Estos recursos, los 5.000 millones de pesos de recursos propios, estos sí tienen situación de fondos, o sea, los administramos o los manejamos desde aquí, desde el nivel local. Este año, pues, a raíz de la pandemia, pues, nos vimos en la necesidad de disponer de ellos, haciendo un traslado presupuestal y gestionar a través del Ministerio de la Protección Social y del ADRES la disminución de estos recursos. Estos recursos estaban alrededor de los 10.000 millones de pesos para el año 2018, con una gestión que se hizo con el Ministerio, se pudo reducir a 5.000 millones de pesos y en lo que estamos ahora mismo financiando el régimen subsidiado por parte del municipio. Desde la Secretaría de Hacienda, que de pronto ahorita más adelante la doctora Vicky nos explica, pues ya se están haciendo las solicitudes al Ministerio para que nos condonen esa cofinanciación y podamos liberar estos recursos que financian el régimen subsidiado. Referente al déficit o a las deudas de vigencias anteriores del régimen subsidiado, a finales del año pasado, la administración anterior hizo un gran esfuerzo y logró reducir este déficit que se tenía o esta deuda, llegando casi que a los 2.000 millones de pesos por parte de vigencias anteriores. Solamente queda unas deudas hacia las EPS
que se encuentran en liquidación, como Café Salud, por un valor de 1.368 millones de pesos, Salud Vida, otro tanto, no tanto, pero no tengo ahorita la cifra aquí, pero y le vemos a Salud Vida, que también está en liquidación, y algunos salditos a Capricorn. No se lo hemos girado porque pues están en liquidación y pues hacen parte de una conciliación que se está haciendo con esas EPS para determinar finalmente cómo se van a girar estos recursos. A principios de este año, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de la Protección Social derogó la circular 060 del 2011 que establecía la auditoría del régimen subsidiado y implementó una nueva auditoría que se llama Gaudi, que se trata de realizar una auditoría, pero ya no la realizan de manera, ¿cómo se llama? Online, digámoslo así, en terreno, en caliente, sino es una auditoría posterior a través de un software que se está implementando. Sin embargo, pues a principios de este año, la administración creó un grupo interno de auditores de 5 personas, 5 profesionales que hacen parte de esta auditoría. Y además, pues tenemos otros profesionales que también apoyan, otros profesionales contratistas que también apoyan esta auditoría a las EPS. En estos momentos, entonces, la Secretaría de Salud se encuentra haciendo auditoría, pues, de manera interna, hasta tanto se contrate esta auditoría externa de que ustedes están comentando. Entonces, pues nosotros hacemos visitas, requerimientos, en especial seguimientos a todo el tema de las demoras en las tomas de muestras de los casos COVID y en las atenciones domiciliarias que deben hacer las EPS a través de sus IPS a todos los pacientes crónicos que están, que por obvias razones no pueden acudir a las consultas para no ponerse en riesgo. A la fecha, entonces, no se ha contratado la auditoría del régimen subsidiado. Esto se hace a través de un concurso de méritos. Ya se está montando, pues se estaba montando y se tienen ya los estudios previos, pero pues ahora hay que dar un trámite adicional de enviarlos a la alcaldía para que pues surta el trámite por allá por las razones que ustedes ya conocen de las funciones que están en cabeza del señor alcalde. Entonces ya se está montando, ya se tiene montado el proceso y esperamos que por ahí Secretario, de manera muy respetuosa, qué pena, ¿por qué valor sería la auditoría externa y referente a la media que hace el Gobierno Nacional o el Ministerio de Salud? ¿Cuánto es y en cuánto estamos contando la auditoría, por favor? Sí, generalmente la norma dice que nosotros debemos invertir hasta el 0.04% del valor de la auditoría, pero obviamente ese valor es exagerado, digámoslo así. Entonces pues también no hay, lo que tenía presupuestado el municipio para la vigencia eran 500 millones de pesos, que generalmente pues la idea es que... ¿A qué porcentaje equivalen, doctor Frankel? Qué pena interrumpir. Sí, no representa el valor suficiente, pues porque los valores del régimen subsidiado en Cúcuta están más o menos por los 400 millones de pesos. Entonces, pues no representa mucho, pero sí de pronto el histórico que nosotros hemos manejado es más o menos que la auditoría mensual valga alrededor de 90, 100 millones de pesos mensuales. Generalmente, pues cuando se hace el contrato de auditoría, pues si se pueden hacer unas adiciones, pues se hacen para que alcance hasta el último mes de la vigencia de
que se está ejecutando. Con estos recursos, pues lo que se trata es de contratar un equipo auditor y una empresa con todo un equipo auditor y toda la logística para poderse desplazar a las EPS y poderles auditar. Sin embargo, pues ahorita pues la manera de la auditoría pues también ha cambiado porque pues con esta pandemia tampoco se permiten pues digamos así hacer reuniones o visitas a las EPS y a las IPS por el tema del distanciamiento. Y además deberán implementar los protocolos de bioseguridad cuando hagan esas visitas y cuando sean pertinentes. Como les digo, pues a la fecha, si bien es cierto que no se ha contratado la auditoría, nosotros tenemos un equipo auditor aquí ya interno, con personal de planta y algunos contratados. Nos valimos de otros programas para poder conformar un equipo fuerte, digámoslo así. Y desde que empezó la pandemia hemos estado haciéndoles requerimientos, visitas, y tenemos toda una ruta, o un directorio más bien, un directorio donde tenemos cada una de las IPS y los referentes de cada una de las IPS y de los servicios que se prestan, el directorio de las droguerías domiciliarias, de las IPS domiciliarias, de los referentes de cada una de las EPS para que activen las rutas tanto de fallecidos como de activar las rutas de toma de muestras. Pues ahorita pues estamos pues estamos esperando a que se contraten, ya tenemos los estudios previos, ya vamos, la otra semana se envían a la alcaldía para que allá hagan todo el montaje del concurso de méritos. Pues yo creo que pues, alcanzaríamos a hacerlo por 4 meses, luego podrían estar sobrando más 100 millones de pesos, porque más o menos se tiene estipulado que cueste más o menos 100 millones de pesos mensuales. Si lo alcanzamos a montar a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, serían 4 meses. Entonces, ahí quedaría un saldo por ejecutar, o un saldo, pues, un saldo sin ejecutar más bien. Eso con base en lo que respecta a la auditoría del régimen asociado. La Secretaría de Salud en el año 2017, pues, en la calificación de descentralización, alcanzamos una calificación de creo que 85%. El año pasado, en el 2018, alcanzamos una calificación de 94%, o sea, mejoramos y pues estamos esperando ya la calificación, 2018, 94%. Y ya nos están evaluando la calificación del 2019, que ya nos están evaluando la parte financiera para poder cerrar esa calificación, ese estudio, para finalmente obtener la calificación. Entonces, como se puede observar, pues hemos tenido una mejora del 2017 al 2018 y esperamos que nos vaya bien en la calificación del 2019. Otra de las preguntas, a principios de la pandemia, el Consejo nos apropió 4.000 millones de pesos para dar respuesta a esta pandemia de COVID-19, con la cual la Secretaría de Salud implementó un plan de acción de salud específico para esta emergencia sanitaria, en la cual habían unas actividades como garantizar, por ejemplo, una línea telefónica 24 horas para poder atender todo el tema de activación de toma de muestras y la vigilancia epidemiológica a la población. Es así como pues, en estos momentos se encuentra funcionando esa línea telefónica. También se hizo una contratación de equipos de protección personal por un valor de como de 800 millones de pesos. Se contrató personal para hacer todos estos cercos epidemiológicos. Perdón, secretario,
el contrato que usted está mencionando sobre los artículos de protección es por el cual la secretaria está suspendida. Sí, señor. Ok. Ese es el contrato, sí, señor. Entre otras cosas, se tiene pensado pues contratar, instalar o adecuar una sala situacional o un observatorio de salud que nos permita pues no solamente vigilar el COVID, sino también otras enfermedades epidemiológicas de la ciudad. Se está pendiente por contratar. Yo creo que la otra semana ya se adjudica el contrato de recolección de residuos sólidos hospitalarios. Pues la Secretaría de Salud pues genera estos residuos hospitalarios pues a raíz de los elementos de protección personal de las personas que van hacia la calle y hacen la toma de muestras y los epidemiológicos, y estos trajes pues hay que eliminarlos adecuadamente. Más o menos de los 4.000 millones de pesos se han ejecutado alrededor de 2.800 millones de pesos. Todavía faltan por ejecutar 1.200 millones de pesos, que son todo el tema de la sala situacional, la garantía de la contratación de las personas por el resto de la vigencia. Se tiene también pensado contratar unos centros de escucha, otros centros, porque además de la pandemia ha generado otro tipo de enfermedades mentales, y estos centros de escucha lo que buscan es eso, apoyar a la comunidad en el tema de apoyo psicosocial, asesoría y escuchar a la gente para poderlos intervenir en tiempo real. También se tiene pensado contratar a hacer un convenio interadministrativo con INSALUD, que también está pendiente para las tomas de muestras. Estamos estudiando pues que el ministerio nos avale todo este tema porque han habido diferencias en que sí se hagan las muestras, que no se hagan las muestras rápidas, hablo de las muestras rápidas. Entonces, pues, parece que ya hay otros nuevos lineamientos que nos permiten avanzar en este tema. No sé si alguien me recuerda, si se me escapa algo, presidente. Le quería apoyar ahí en cuanto a la pregunta del doctor Ovalles, ¿cuánto pagamos el año pasado por el déficit del régimen subsidiado y lo que se apropió para la vigencia? Entonces quería decirle que el año pasado en régimen subsidiado de esfuerzo propio, incluido el déficit, pagamos 2.131 millones de pesos. Por eso se logró bajar significativamente ese cúmulo de déficit que traíamos desde el año 2015. Entonces quería agregarle esa doctora parte. Virginia Valencia, muchas gracias, doctora Virginia. El doctor honorable concejal Carlos Chacón te hizo una pregunta, me escribe por el interno, sí. Si por favor la puede responder. ¿Se la puedo responder por acá? Pues se la puedo, lo que pasa no, es que el de que... aquí mismo te doy la palabra para que le puedas explicar al doctor Carlos Chacón. Y al doctor Ordóñez también, presidente. Sí, entonces, bueno, listo, gracias. Entonces, gracias, presidente, por la palabra. En cuanto a la pregunta del doctor Ordóñez, sí, efectivamente, va para un rubro, pero está dentro del mismo subprograma. Por acuerdo de junta, él lo puede distribuir en los rubros que están en ese subprograma, porque queda en el mismo subprograma, y ese proyecto, si no estoy mal, es el número, ya le digo qué número de proyecto es el 13, y ese rubro ese proyecto tiene 14, ese subprograma tiene 14 proyectos, entonces efectivamente internamente lo puede distribuir por acuerdo de junta. En cuanto a las facultades del decreto 678, del decreto legislativo, dice que únicamente para efectos de atender el COVID, y estas rentas son de carácter constitucional, no son de carácter legal, por lo tanto no se pueden destinar ni reorientar para atender pandemia. El mismo decreto es claro, donde dice que
cuya destinación específica haya sido determinada por la Constitución Política. Efectivamente, los recursos de la Ley 715 son determinados por la Constitución Política, por lo tanto no pueden ser reorientados. Entonces no aplica, el alcalde no lo puede hacer por decreto porque no está dentro de las facultades dadas por el decreto legislativo 678. Entonces, honorables concejales y invitados, secretarios, favor, el momento de querer intervenir, solicitar la palabra para efecto de llevar un control en las actas. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Carlos Chacón. Gracias, presidente. Mire, sí me gustaría, pues, no hago parte de la comisión, pero de todos modos, cuando llegue a plenaria, estará siguiendo esta duda. Yo me gustaría tener un concepto jurídico, porque yo no veo por ningún lado. El artículo 1 del decreto 678 dice: facúltese a los gobernadores y alcaldes para reorientar rentas de destinación específica y modificar el presupuesto. Los gobernadores y alcaldes tendrán la facultad para reorientar rentas de destinación específica para financiar gastos de funcionamiento de la respectiva entidad territorial sin perjuicio de las normas vigentes sobre la materia, para los mismos fines previstos en el inciso anterior. Se pueden orientar recursos del balance, excedente financiero y utilidades que no estén constituidos por rentas cuya destinación específica haya sido determinada por la Constitución Política. Y habla el parágrafo. En el artículo 2 donde toca algo, pero vuelve y retoma, entonces habla del COVID y vuelve y retoma algunas facultades. Pero a mí sí me gustaría, y si pues ahorita no la pide la comisión, para que cuando llegue a plenaria se me certifique jurídicamente por qué no se usa ese decreto, aunque no está por demás que pase por el Consejo, sino solamente me causa curiosidad que si se pudiera aplicar no se haga. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable concejal. Presidente, perdón. En cuanto a lo que el concejal Nelson comentaba de la vigencia, estas facultades aún siguen vigentes. Gracias, presidente. Presidente. Honorables concejales, por favor, solicitar la palabra por el interno para llevar un control para las actas. Nuevamente le doy el uso de la palabra al concejal Nelson Ovalles. Gracias, presidente. No es para hacer la aclaración, ya que el honorable concejal Carlos Chacón me hace mención y pues yo también intervine cuando él hizo la consulta sobre el decreto 678. No, había tenido, presidente, la confusión con esta abundancia de decretos legislativos, es porque son durante el periodo que dure la emergencia. Entonces, como la han venido postergando, claramente siguen facultados, pero la doctora Virginia, como lo acaba de complementar, las facultades son solamente para temas del COVID, siempre y cuando no sean dentro del marco constitucional, y cada una de estas normas no son de carácter legal, sino constitucional. Por lo tanto, no está facultado al alcalde para hacerlas, pero claro que sí, podemos nosotros incluso desde el equipo jurídico del consejo emitir el concepto, y no está de más también pues si el municipio nos conceptúa sobre el mismo. Entonces, era eso, presidente. Muchas gracias. Muy buena intervención, doctor Nelson Ovalles. Es importante, y solicitémosle, Patricia, me colabora, secretaria, un concepto jurídico en relación a la petición del doctor Chacón a la oficina jurídica de la alcaldía de San José de Cúcuta. De igual forma, le solicitaremos al equipo jurídico del Consejo Municipal expedir un concepto jurídico. Siguiendo con el orden de las intervenciones, le doy el uso de la palabra al doctor Charria, secretario de Educación del municipio de Cúcuta. Muy buenas noches a todos, espero se encuentren bien. Un saludo muy especial a todos los miembros del Honorable Consejo del municipio de San José de Cúcuta, a mis compañeros de trabajo, Virginia, Franklin y por allá hace poco, ahí ya lo veo de nuevo, a Hugo. Agradecer la invitación siempre importante para poder hablar de todo lo que tiene que ver con educación, y en este caso específico lo concerniente al tema del presupuesto. Puntualmente hay creo que dos preguntas importantes. La primera tiene que ver con
con relación a todo lo que tiene que ver con esto que mencionaba al comienzo Virginia, en relación con estos rubros. Y en segundo lugar, si es el caso, hablar un poco de la situación del sector educativo del municipio y cómo se están asumiendo ciertos temas que tienen que ver con la posibilidad o no de alternancia y cómo estamos funcionando el sector. No sé si eso lo exponga inmediatamente o si espero para el punto de ahora, pero voy a comenzar igual con la parte presupuestal. Lo primero, hablar de un rubro que ingresa al presupuesto por 1.301 millón de pesos, bueno, 1.455.045 pesos. Esto tiene que ver con un tema muy específico, y es que en el decreto 470 a nosotros se nos invitaba a las distintas entidades territoriales que lo consideráramos viable poder atender el programa o los estudiantes que se encontraban en la alimentación escolar en ese momento en vacaciones. Si recordamos, nosotros como sector educativo, el 16 de marzo, que era un lunes, comenzamos todo lo que tiene que ver con unas semanas de modificación de calendario y que fueron vacaciones, eso fueron 5 semanas. Pero eso implicaba que el PAE debía suspenderse. ¿Por qué? Porque el PAE, por norma, por ley, debe entregarse cuando los estudiantes se encuentran dentro del aula y además ser consumido en las instituciones educativas. Aquí se dan dos situaciones. Uno, el PAE podría entregarse para consumo fuera de las instituciones educativas. Y dos, el PAE podría entregarse en vacaciones. Entonces el Ministerio de Educación abrió la puerta con distintos porcentajes para distintos entes territoriales, y nosotros nos acogimos a esa posibilidad y entregamos el PAE en vacaciones. Eso correspondió a la semana formalmente que comenzaba el 6 de abril y terminaba aproximadamente el 17 de abril. Esto, este primer rubro, como he expuesto, lo que implica es la devolución del recurso económico que nosotros invertimos para poder dar PAE durante este periodo de tiempo, entendiendo que los estudiantes llevaban a esa fecha 3 semanas sin recibir ningún alimento, y pues todos ustedes comprenden lo importante que era arrancar con esto, y bueno, y nos acogimos a esa oportunidad que dio el ministerio. Eso para hablar del primer rubro. Un segundo rubro que tiene que ver con 1.734.576.649 que se ajustan al presupuesto, incrementando el rubro de calidad, gratuidad, que es un giro adicional del Ministerio de Educación. Esto tiene que ver concretamente con la adquisición de elementos para atender la emergencia por parte de las instituciones educativas y comprar materiales adicionales. Por ejemplo, un colegio, no sé, les voy a poner un ejemplo puntual, la Divina Pastora, para poder mantener el trabajo de sus estudiantes, ellos compraron una impresora, una o dos impresoras. Entonces, y este recurso de 1.700 millones fue asignado o distribuido mejor a los fondos educativos de las instituciones del municipio.
Y ellos, para poder mantener la prestación del servicio educativo, pues tomaron distintas decisiones, cada uno de la mano de sus consejos directivos, que son los que aprueban el gasto. Nosotros, por ejemplo, hacemos un acompañamiento y un seguimiento sobre estos recursos, pero son de gasto directo de las instituciones. Entonces, por ejemplo, una institución compró una fotocopiadora, otros mandaron a fotocopiar guías, otros cartillas de autoaprendizaje, otros, por ejemplo, seguros para prestar tablet o computador. Es decir, cada colegio, para poder garantizar la prestación del servicio o seguir manteniendo el servicio educativo, tomó decisiones, y para eso se hicieron se incrementó ese rubro. Un siguiente rubro tiene que ver con el que se asigna a necesidades educativas especiales por 119.738.320, concretamente para el rubro de talentos excepcionales. Esto surge por dos fuentes de recursos. La primera tiene que ver con una reasignación que se hace por parte del contrato de conectividad, que el ministerio hizo un reajuste y la proyección que se hizo en el 2019 la ajustaron para el 2020, y el rubro o la diferencia de esos dos rubros entre el 2019 y el 2020 establecen que se debe asignar a lo concerniente a necesidades educativas especiales, que es donde se atienden principalmente dos tipos de población: los que se encuentran en situación de discapacidad en el municipio, cerca de 1.800 estudiantes, y 1.600 estudiantes, y los talentos excepcionales que tienen que ver con prácticas artísticas, culturales, deportivas. Eso para hablar de ese rubro de 119.738.320 pesos. Y por último, tenemos un rubro de 99 millones adicionales, 99.321.316 pesos, que obedecen a un reajuste que hizo el ministerio en lo que tiene que ver con las asignaciones al PAE, que se habían proyectado 2.337.327.714, que son adicionales para terminar el año escolar, y en realidad giraron 2.436.649.030 pesos. Ahí está la diferencia de los 99.321.316 pesos. Estos son los cuatro rubros sobre los que se discutió o presentó Virginia en la exposición inicial. No sé si sobre ese punto haya alguna pregunta. No, secretario, si gusta puede continuar. Ok, entonces me imagino, me gustaría saber si continúo con una exposición del sector educativo a la fecha, aprovechando el momento. Claro que sí, doctor. enormemente, secretario. Ok, bueno. No, secretario Charra puede continuar con el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero es decirles voy a comenzar haciendo un contexto o un cronograma
de lo que ha implicado los tiempos y luego llegar al momento en el que nos encontramos y después hablar del futuro. Entonces, lo primero es que entendamos que el viernes 13 de marzo, como me lo han expresado muchos rectores, la mayoría o los cerca de 3.777 docentes del municipio, más los coordinadores, orientadores y demás, salieron con mucha incertidumbre sobre lo que iba o lo que vendría la siguiente semana. Ese sábado 14 de marzo hubo una reunión con la gobernación y determinamos de manera conjunta hacer una modificación del calendario escolar, suspendiendo en el municipio las clases. Al día siguiente, el presidente Iván Duque, si ustedes recuerdan, suspende las clases en todo el país. Y entonces, desde el 16 de marzo hasta el 20 de abril, los estudiantes entran en un periodo de vacaciones. Este periodo de vacaciones, las primeras 2 semanas, dentro de las instituciones se tomaron para semanas de desarrollo institucional, con el propósito de planear hasta ese momento, según la directriz del ministerio, lo que iba a ocurrir entre el 20 de abril y la última semana de mayo. En ese sentido, comienza un proceso dentro de las instituciones educativas que se conoce como espacio o trabajo flexible y en casa. Eso es muy importante. El trabajo flexible y en casa a veces es interpretado como educación virtual. La educación virtual formalmente es mucho más compleja que tener a veces un dispositivo y conexión a internet. La educación virtual pues tiene toda una metodología para la cual hay 2 situaciones concretas. La primera, la pregunta por la capacidad técnica que tiene el municipio, los jóvenes, incluso también los profesores, de poder tener dispositivos y conectividad. Pero por otro lado, hay un tema que es tan complejo como no tener conexión o no tener internet, y es si los profesores se encuentran en capacidad de hacer este tipo de formación. Una cosa es un muy buen profesor que lleva 30 años con una tiza o un marcador impartiendo clases, y otra cosa es hacer eso mismo frente a una pantalla. Porque a veces descuidamos lo más importante de la educación, que es lo pedagógico, y nos concentramos en algo que también es importante, por supuesto, que es lo material. Pero no quiere decir que no sean igual de importantes para hablar, en este caso, de las 2 condiciones fundamentales que estamos enfrentando de retos. Entonces, hablar de educación flexible y en casa implica entender distintos procesos que han implementado los colegios para poder mantener de manera remota y en algunos casos sincrónica y en otros casos asincrónica el diálogo permanente con los estudiantes. Yo creo que aquí lo importante es mantener ese diálogo para que los estudiantes comprendan que siguen siendo importantes para sus profesores, que siguen estando atentos, bien sea a través de las guías de las redes sociales como WhatsApp, Facebook, o algunas más sofisticadas como Teams, Zoom, o otro tipo de plataformas, pero no perder ese diálogo, porque ahí mantener ese diálogo lo que nos permite es evitar la deserción escolar, que es, yo creo, el principal reto que como municipio enfrentamos. Yo lo he planteado a mis compañeros en muchos espacios, y es que el gran reto que tenemos que hacer en este segundo semestre va a ser una campaña que como municipio y ustedes como parte de la administración que somos todos, debemos impulsar, y es la campaña que ningún pupitre puede quedar vacío en el municipio, e identificar, como lo hemos venido haciendo con los rectores, con un acompañamiento a cada una de las instituciones, cuáles son los casos
de riesgo de deserción para ir a buscar, hacer una búsqueda activa puerta a puerta, casa a casa durante este segundo semestre, para que ningún pupitre en el municipio quede vacío. Entonces, durante el 20 de abril y concretamente el 18 de julio, los estudiantes estuvieron en clases de manera remota, flexible, en casa. Que, insisto, no necesariamente es educación virtual. La educación virtual puede ser una parte, pero no reduce. Y digamos, cuando uno mira los estudios del Banco Interamericano del Desarrollo y del Banco Mundial, países incluso como España perdieron el 30% de contacto con sus estudiantes y no dependía de tener internet o un dispositivo. O, por ejemplo, un estudio del Banco Mundial muy interesante sobre Argentina, que decía que el 40% de los colegios no están acompañando o han perdido el diálogo, el vínculo con sus estudiantes, y no tiene que ver con el tema de conectividad, sino con que los estudiantes sepan que siguen estando presentes los profesores. Y yo creo que eso es importante para no quedarnos en esa discusión solamente de la conectividad, que ya voy a hablar del tema. Desde el lunes festivo 20 de julio a la fecha, nosotros como municipio, por una autorización que nos dio el Ministerio de Educación, nos dieron 2 semanas adicionales de desarrollo institucional y para los estudiantes son semanas de vacaciones. Es decir, en este momento los estudiantes del municipio se encuentran en vacaciones. Me refiero a los estudiantes de la matrícula oficial. Estas 2 semanas son muy importantes por 2 motivos. Lo primero, planear el segundo semestre. Con todo lo que ha implicado estos aprendizajes, pero también para reorientar la estrategia y también, por supuesto, para que los docentes hagan ejercicios de reflexión interna, pero también para que se desconecten ellos. Nosotros le hemos insistido a los rectores que también den espacio para que los docentes, si bien no pueden ser vacaciones por lo que implica en términos fiscales de nómina la palabra vacaciones, sí les den tiempo a los docentes para que tengan un espacio para que ellos también se desconecten, porque nos preocupa también mucho el tema de la salud mental. Incluso esta semana hemos creado talleres para los docentes, seminarios, tanto de aprendizaje tecnológico por parte de la Secretaría, pero también talleres de cuidando a los cuidadores, lo hemos llamado, para poder trabajar temas de salud mental. Y desde el 2 de agosto retomaremos las clases de nuevo de manera flexible, en casa y de manera remota. Antes de hablar de lo que viene hacia adelante, me gustaría hablar del PAE. El programa de alimentación escolar este año comenzó desde el primer día de clases y se ha mantenido hasta la fecha. Hay recursos para mantenerlo hasta final de año. Eso es muy importante para dar tranquilidad a ustedes que les importa el tema porque es profundamente sensible, pero también sobre todo a la comunidad educativa. Lo segundo es decirles que desde la última semana de abril nosotros hemos pasado a lo que la circular número 006 la resolución 006 de la Unidad Especial de Alimentación Escolar llamó ración para preparar en casa, que es una especie de pequeño mercado, insisto, que es para el consumo del estudiante. No es un mercado para la familia, pero sabemos que de ahí puede beneficiarse no solo el estudiante. Y esta ración, que ha sido reconocida por el Ministerio de Educación como una de las que más kilocalorías ofrece a los estudiantes, se ha venido entregando sin falta, de manera mensual,
se hace una distribución durante cerca de 9 días, es una acción en la que están involucrados todas las instituciones y una operación logística por parte del operador y de la Secretaría de cerca de 500 personas, entre operarios y personal de acompañamiento y supervisión de la Secretaría de Educación Municipal en terreno. Esto permite llegar a 68.053 beneficiarios. 58.021 son producto del contrato que se tiene actualmente, que está suscrito, que se viene prestando desde el 20 de enero, y 10.032 raciones adicionales por parte del Programa Mundial de Alimentos, de las cuales cerca del 96-95% benefician específicamente a población migrante o retornada, es decir, colombianos repatriados. Eso es muy importante porque dentro de la categoría de población migrante no solamente son los de origen venezolano, sino también colombianos repatriados, o bien porque sean nacidos acá o hijos de colombianos que han retornado. Con eso cubrimos exactamente el 56.5% de la población del municipio. Eso para contarles del programa de alimentación escolar. Ahora bien, viene uno de los temas más sensibles e importantes que genera mucha discusión, mucho diálogo, que a nosotros personalmente en la Secretaría de Educación nos parece muy importante tratar con prudencia y con responsabilidad, y tiene que ver con la alternancia. Nosotros hemos planteado en este escenario 3 principios mínimos y 4 condiciones innegociables. Los 3 principios mínimos para hablar de alternancia, cuando digo principios, son fundamentos vitales. El primero es que la vida está por encima de todo. No hay nada por encima de la vida. La vida es fundamental y sobre eso no tomamos ninguna decisión equivocada. Me refiero en términos de obrar con prudencia, como lo hemos venido haciendo a la fecha. El segundo es que nosotros vamos a actuar por convicción, no por decreto. Nosotros entendemos que en estos tiempos a veces es muy fácil caer en la tentación de decretar políticas, y desde el sector educativo pues también tendríamos esa capacidad, pero eso no nos asegura nada, porque la convicción en este punto es más importante que tomar decisiones que confronten. Y cuando hablamos de convicción, hablamos de una suma de consensos, en donde deben estar todos los actores sociales que están involucrados en esta discusión. Nosotros hemos tenido diálogos con los sindicatos, con los rectores, con maestros, con padres de familia, con estudiantes, con distintos actores, no necesariamente para decir que vamos o no a volver, sino para escucharnos, que es tan importante como tomar decisiones. Y el tercer y último principio es que tiene que ver con eso que estaba diciendo anteriormente, y eso es la participación. Entonces, decir que la vida, la convicción y la participación son principios fundamentales. Y las 4 condiciones materiales, fácticas, son, primero, la curva epidemiológica. Nosotros no podemos volver a clases si la curva epidemiológica no está controlada. Y eso es un dato, eso es un hecho, eso nosotros no podemos, eso no es una interpretación. Y ahí están los números, y los números nos dicen que a la fecha no es un momento para volver. Y entonces la discusión sobre volver no está para nosotros abierta en este momento. Es decir, agosto, como lo plantea el Ministerio, no es una fecha. La segunda variable tiene que ver con elementos de bioseguridad. Y cuando hablamos de elementos de bioseguridad, tiene que ver no solo con el tapabocas y con algunos elementos de jabones y demás, sino con temas más estructurales como infraestructura sanitaria. Nosotros en este momento estamos terminando de hacer un censo con
con los rectores de las instituciones educativas, de nuestras 63 instituciones educativas, de que en caso de volver, que sería en algún momento con los más grandes y así ir bajando, y ya hablo de ese punto, pues ¿dónde serían estos regresos? ¿Dónde serían estas sedes? Y en estas sedes estamos priorizando la inversión en infraestructura sanitaria. Vamos a arreglar mínimo 2 sedes en cada una de estas, 2 baterías sanitarias en cada una de las sedes del municipio en la parte urbana, y en el área rural mínimo 2. Si después de ese balance queda un recurso, seguiremos avanzando en mejorar la infraestructura sanitaria. Nuestro propósito es poder por lo menos haber intervenido una tercera parte de infraestructura sanitaria este año en términos de adecuación y ajustes. Y esta inversión no sería pues una inversión ligera, nos decimos como en el tipo de infraestructura que suele hacerse a veces, sino según la norma que ha sacado el Ministerio entre los lineamientos de bioseguridad para un eventual retorno. Es decir, que aunque nosotros sabemos que no hay condiciones en este momento, no quiere decir que no tengamos que avanzar en lo necesario para cuando estén dadas las condiciones epidemiológicas. Esto es posible a través de una asignación de unos recursos que se ha trabajado de la mano de Hacienda, quien siempre ha mantenido la priorización, y por supuesto por la decisión del alcalde de hacer una inversión en el sector educativo, como hemos discutido en otros espacios. Paralelo a eso, vamos a hacer una contratación de un personal para el mantenimiento, sostenimiento y adecuación de las instituciones educativas. Nos preocupa de sobremanera el estado en que se encuentra la infraestructura educativa, que como todo espacio físico que deja de usarse, entra en deterioro. Por eso requerimos con urgencia un equipo y muchas manos para hacer mejoras y adecuaciones, y que ante un eventual retorno, si están dadas las condiciones epidemiológicas y de bioseguridad, van a ser necesarios e indispensables para poder garantizar este retorno de manera segura. Este proceso contractual ya ha estado surtiendo las partes de la licitación pública, las fases. El día de hoy se cerró, o mejor, el día de ayer se enviaron observaciones, recibimos 7 observaciones a la licitación, y se contestaron el día de hoy. Es muy importante que ha sido observada por cerca de, o han entrado a revisar este pliego cerca de 32 posibles oferentes. Esto quiere decir que va a ser un ejercicio plural, amplio, de mucha participación, que seguramente nos permitirá tener un mejor servicio y una mejor prestación. Este servicio adicionalmente incluye cerca de 250 desinfecciones de colegio a fondo y a profundidad, como un elemento necesario, además de condiciones de bioseguridad y elementos, por supuesto, amparados en los lineamientos del Ministerio y de las sugerencias para el COVID. Esto quiere decir, entonces, que cuando hablamos de bioseguridad, estamos pensando una serie de elementos que además el Ministerio, somos una de las 33 secretarías de educación
que le ha dicho al ministerio que no descarta la posibilidad, si están dadas las condiciones, de eventualmente abrir algunas aulas. Ya podemos hablar de ese tema para no generar ningún ruido ni ninguna discusión que a veces genera confusión. Pero esto es muy bueno, porque entonces hacemos parte de los entes territoriales a los que le van a enviar recursos económicos que podrán ser invertidos para garantizar, si bien puede que no regresemos, en este momento sí estamos mostrando la voluntad de poder hacerlo cuando sea necesario. Y como elemento importante, vamos a suscribir un contrato de conexión o de conectividad para dotar de conectividad móvil estamos esperando por lo menos entre 15,000 y posiblemente aumentarla en aproximadamente un 10% el número de estudiantes beneficiarios para dotar con conectividad a estudiantes que se han mantenido de manera intermitente o con los que le hemos perdido el rastro. ¿A cuántos estudiantes le hemos perdido el rastro? Ese ejercicio lo hemos hecho en la Secretaría de Educación. Tenemos un ejercicio de cerca del 3%, es decir, aproximadamente 6,000 estudiantes con los que no hemos podido conectarnos de manera frecuente. Este 3% son 6,000 estudiantes y vamos a tener 3 veces más esta conectividad para poder dar a aquellos que están pasando una situación más compleja de conectividad y que la conectividad, si bien no es nula, sí es intermitente y eso puede aliviar a las familias. Esta conectividad implicará en el segundo semestre para los estudiantes dotación de SIMs para poder tener datos, pero también acceso a redes sociales como WhatsApp ilimitado, correo electrónico, voz, es decir, llamadas telefónicas, y esto le permitirá a los estudiantes como ser una estrategia de contingencia de lo que tiene que ver con la deserción. Paralelo a eso, esta necesidad que le hicimos a los posibles oferentes incluye conexión en 10 sedes del área rural, porque allá es más difícil que lleguen los datos móviles, pero los estudiantes que están dispersos y que no genere un problema para ellos, a veces pueden acercarse a los alrededores de los colegios y adquirir allá con datos abiertos pues la conectividad. Eso para poder trabajar con el área rural, que paradójicamente tenemos con ellos una muy baja, no tenemos una tasa de deserción tan alta, del 3%, aproximadamente el 0.5%, es decir, entre 600 y 700 estudiantes con lo que no hemos podido conectarnos. Es una tasa baja de estudiantes. Adicionalmente, quisiera decirles que este ejercicio tenemos la mesa de trabajo con el Ministerio de Educación el día martes con el equipo de conectividad, y si nos aprueba la oferta que vamos a presentarle, la propuesta, porque nosotros tenemos que pedir esa validación con ellos, pasaríamos a comenzar la fase ya de suscripción del contrato y poder en el mes de agosto para el segundo semestre dar esta conectividad. Esto nos va a permitir, como les he planteado en este escenario, que si bien no vamos a correr y a tomar decisiones apresuradas que pongan en riesgo la vida de los estudiantes, no quiere decir que no debamos hacer lo posible para alistarnos ante un eventual regreso, porque hay que avanzar todo lo máximo que podamos este año, si es que no vamos a volver este año, para poder tener mejores garantías el próximo. Eso se vuelve fundamental. Adicional a eso, hemos hablado con el Ministerio de Educación con un tema que nos preocupa muchísimo, y es la posible deserción de estudiantes del sector privado al sector oficial. Hemos identificado ya varias instituciones educativas en donde podríamos albergar
a estos estudiantes y planteado al Ministerio en mesas de trabajo que es posible que el municipio deba aumentar la planta de docentes, así sea a través de una planta temporal, para poder atender esta posible situación que no hay que perder del radar, porque sabemos lo que está pasando en términos económicos con muchas familias y que lamentablemente eso puede implicar la afectación de los estudiantes en su trayectoria escolar. Con eso, creo que es un breve resumen de lo que ha sido desde el 13 de marzo a lo que tenemos pensado y proyectado este año, honorables concejales. Doctor Charria, muchas gracias por su intervención. Tiene el uso de la palabra el doctor Álvaro Raab como ponente del proyecto de acuerdo. Presidente, si era por lo que le había escrito antes ahí, esto que necesitaba la palabra era para precisamente decir lo que usted ya había mencionado, que era oficiemos a través de la secretaria Patricia a la Secretaría Jurídica de la Alcaldía que nos dé conceptos sobre el tema que manifestó el doctor Chacón. Ahora, primero pues quisiera felicitar primero al secretario de Educación, creo que ya nos tiene acostumbrados a estas presentaciones bien completas, explicando muy bien el tema de por qué se necesitan los rubros de educación, que en realidad no es mucho, pero creo que la explicación fue, por lo menos en mi caso, como ponente del proyecto, muy satisfactoria. Yo creo que en salud, no sé qué opine el doctor Nelson, que fue el que preguntó sobre el tema de auditoría del régimen subsidiado. Presidente. ¿Aló? Doctor No, Nelson. doctor Raad, sí, era que me hace referencia, no, presidente, faltaría el secretario de Vivienda que nos expondría sobre los recursos para el sector Muy bien, viviendización. presidente. Permítame, Démosle que termine el doctor. Ya iba a hacer eso, sí. Esto, lo que iba a hablar es sobre el tema de salud. Yo sé que Franklin, como lo mencionó, va a volver a su puesto de carrera, lo cual me parece muy bien porque Franklin es una persona que le sirve mucho a la Secretaría de Salud. Sin embargo, yo creo, concejales, que lo que pidió Nelson para analizar de salud sobre los ingresos y egresos que se ha llevado en salud, yo lo había pedido con anterioridad, lo estaba terminando de estudiar. Yo creo que es importante, doctora Virginia, que se lo hagamos llegar a todos los concejales para que lo miren. Hay unos temas, la verdad, en que yo creo que vamos quedados, Franklin. Yo le pido a usted que, por favor, deje un informe sobre el secretario que llegue a... Hay que ejecutar un poco más y con más velocidad sobre todo lo del COVID. Usted me habló de que faltaba por ejecutar 1.000 y pico millones y se habían ejecutado 2.000 y pico. Es al contrario. Se han ejecutado 1.200 millones y faltan por ejecutar 2.800. Entonces ahí es donde no está la auditoría y sí, por el contrario, en contrataciones de gente o de contratistas estamos ya casi al 70% de la ejecución. Entonces yo creo que los programas deben llegar con más celeridad. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero sí recomiendo que por favor miren el ejemplo de educación, cómo es de organizado en sus programas, cómo proyecta sus programas en el tema de salud, ya que el mayor porcentaje de este proyecto de acuerdo está para salud. Yo creo que, presidente, que terminemos ya entonces con el secretario de Vivienda. La idea es que el secretario de Vivienda ojalá sea muy puntual. El secretario de Vivienda solamente tiene un traslado cambia legalización de barrios, que hace el contracrédito en legalización de barrios para hacer un crédito en el tema de elaboración y estructuración de soluciones de vivienda en el municipio de San José de Cúcuta. Esa palabra soluciones, la doctora Virginia me había dicho por el interno que ella quería hacer la petición de cambiarla en el proyecto de acuerdo por proyectos de vivienda. Entonces, ahorita la doctora Virginia, antecitos, presidente, para que nos dé esa claridad y después que nos explique rápidamente el secretario de Vivienda por qué el traslado o por qué un contracrédito de este lado para el crédito de este lado, por qué es tan necesario hacerlo. Y yo creo que
daríamos por terminado el estudio y bueno, ahí hablamos ya al final algunas conclusiones. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable concejal. De acuerdo a su petición, le voy a dar primero el uso de la palabra al doctor Hugo Espinosa, en su calidad de secretario de Vivienda. Le doy la bienvenida a la Comisión de Presupuesto y le doy el uso de la palabra al doctor Hugo Espinosa. Honorable concejal, muy buenas noches, toda la comisión que nos acompaña. Muchísimas gracias por este espacio y por estarnos permitiendo debatir este proyecto de acuerdo y esta modificación. ¿Cuál es la necesidad? Voy a ser muy breve con la explicación, tal como me lo solicitaron. La Secretaría de Vivienda tiene en este momento dos rubros asignados, el rubro para mejoramiento de vivienda y que pues ya viene siendo ejecutado, viene en marcha, y el rubro de titulación de proyectos, de titulación de predios, perdón. Ese rubro de 250 millones se ha solicitado un contracrédito de 150 millones de pesos para atender la elaboración del banco de tierras, que era pues un proyecto que se le adjudicó a la Secretaría de Vivienda desde el principio de año. Inicialmente tenía asignados 300 millones de pesos, pero que fueron retirados para atender el COVID. Sin embargo, pues las obligaciones han continuado, tendremos que atender la elaboración de informes y la continuidad de este proyecto, pues como ha sido también recalcado en varios escenarios y en anteriores debates, especialmente en la estructuración del plan de desarrollo. El segundo ítem es el proyecto de habitabilidad. Es un proyecto que es obligatorio para el municipio, en el cual se comprometió desde el año 2017 y pues no le habían sido asignados recursos en esta vigencia. Queremos asignarle 50 millones de pesos para pues contratar personal de dedicación exclusiva y continuar con este compromiso que tenía que tiene el municipio. Y el tercer y último rubro es estructuración de proyectos de vivienda, al cual le queremos asignar los últimos 50 millones de pesos, también para empezar a revisar y a estructurar los proyectos de construcción de vivienda que queremos ejecutar en el próximo 2021. Eso es brevemente la explicación. Pues acudimos al rubro de titulación de predios, que es un rubro que no hemos empezado a ejecutar hasta que el Honorable Consejo pues dé su aprobación. Es un proyecto de acuerdo que está presentado y está en espera de dar debate. Eso es brevemente la explicación. No sé si tienen alguna duda adicional o quieren que le dé mayor extensión a cada uno de los ítems. Doctor Hugo, muchas gracias por su intervención. Yo creo que fue suficiente. Con su intervención fue muy clara y precisa. Le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Virginia Valencia a petición del doctor Radak. Sí, mire, es para pedir el cambio en el rubro de vivienda, que se no fue un error de transcripción y se colocó soluciones y la palabra es proyectos. Entonces, para muy bien. Nos haga ese arreglo para que quede acorde a la ficha del Banco de Programas y Proyectos de Inversión, que ya el proyecto está así, con esa palabra, para no hacer el cambio allá en la ficha. Porque como el Banco de Programas y Proyectos de Inversión es único nacional, eso nos implica una novedad allá a nivel del banco, del DNP, Departamento Nacional. Doctora Virginia Valencia, ¿se tendrá en cuenta su modificación cuando se vaya a hacer la consideración del artículo para hacer la modificación correspondiente de acuerdo a su solicitud? De acuerdo a lo planteado por el doctor Álvaro Radak, vamos a haber terminado el estudio del proyecto de acuerdo número 017 por el día de hoy. Presidente, una cosita. Sí, señor. Tiene nuevamente el uso de la palabra, doctor Radak, tiene nuevamente el uso de la palabra. Gracias, presidente. Primero quería dar las gracias al doctor Hugo, de verdad muy concreto. Yo creo que nos quedó suficientemente claro, secretario. Con todo gusto vamos a estar ahí para ayudarle. Presidente, para hacer el cambio
para que tengamos ya para primera votación, el primer debate, para que lo tengamos ya el cambio que solicitó la doctora Vicky, con la venia suya, para que la doctora Patricia, la secretaria, nos ayude con eso cuando vayamos a leer eso, porfa, doctora Patricia. Y bueno, lo hablamos ahorita por el interno los dos, a ver cuándo citamos a primer debate, para que el segundo debate yo creería que podría estar pasando a plenaria por ahí el día viernes. No sé cómo le parece, presidente. Doctor Rack, con el mayor de los gustos, ya Patricia nos ayuda con esa modificación y claramente, una vez aprobado en primer debate, solicitaremos al presidente del Consejo para poder hacer la votación el día viernes en plenaria, si Dios nos lo permite. Sí, entonces ahorita lo hablamos y le estaremos informando a Pero los secretarios cuando teniendo en cuenta, doctor Rack, esa modificación, le reiteraré nuevamente, se hará considerando el articulado. Sí. Listo. Sí. Entonces, le doy muchas gracias por acompañarnos al doctor Hugo Espinosa, a la doctora María Virginia Valencia, al doctor Arturo Charria y al doctor Franklin Alexis Hernández por acompañarnos la tarde y la noche de hoy en Comisión de Presupuesto. Tengan ustedes unas buenas noches y ya se pueden retirar de la comisión si así lo desean. Muchísimas gracias. Secretaria, por favor. Gracias a todos los honorables concejales de la Comisión de Presupuesto. Gracias a usted, presidente. Buenas noches a todos y muchas gracias por todo este apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Honorable concejal Ali Castro, muchísimas gracias, presidente, y a todos. Hasta luego. Muchas gracias también todos los concejales, compañeros de trabajo, y muy honrado de este espacio. Hasta luego, buena noche y feliz semana. Secretaria, favor continuar con el orden del día. Cuarto, lectura de correspondencia. Señor presidente, le informo que no hay correspondencia para ser leída. Secretaria, favor continuar con el orden del día. Quinto, proposiciones. Señor presidente, le informo que no hay proposiciones radicadas en esta secretaría para ser tratadas en la comisión. Secretaria, favor continuar con el orden del día. Sexto, varios. Honorables concejales de la Comisión de Presupuesto, nos encontramos en el punto de varios. Presidente. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal de Cambio Radical, el doctor Nelson Ovalle. Gracias, apreciado presidente mayoritario del grandioso partido Cambio Radical. Presidente, para solicitarlo, para recordar a los compañeros para que se cite a través de comisión para el día de mañana, o recordar a la comisión de presupuesto una vez finalice la sesión plenaria. Las invitaciones fueron enviadas a las 10 de la mañana a los invitados que sugirieron los señores ponentes. Claro que sí, honorable concejal Nelson Ovalle, recordar que el día de mañana tenemos comisión para dar estudio al proyecto de acuerdo de titulación gratuita y dar estudio y debate al proyecto de acuerdo que hace referencia a la compra de predios para continuar con la obra de la intersección vial de Cuatro Vientos. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Juan Diego Ordóñez. Gracias, presidente. De nuevo, pues agradecerle a los secretarios por esa explicación de estos recursos, de cómo se van a utilizar o se van a gastar en este caso, pero sí quisiera que de pronto nos enviaran a la comisión, no sé si lo dijo algún otro concejal, porque ahorita tuve un problema de falla de internet, entregar a la comisión cómo va a ser específicamente el gasto de esos recursos y en qué programas se van a establecer. Entonces, en este caso, habló con nosotros o expuso el secretario de Educación, la secretaria de Hacienda y el secretario de Vivienda y de Salud, pero sería bueno que la secretaria de Cultura también y el de Deporte nos podía enviar ese tipo de información para tener claro cómo van a ser los gastos de esos recursos. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable concejal. Presidente. Le doy nuevamente el uso de la palabra al doctor Álvaro Rack. Presidente, para decirle al doctor Ordóñez que en el proyecto de acuerdo, al igual que en el acuerdo 01, cuando se solicitó lo mismo, ya está incluido. En este proyecto de acuerdo sí se incluyeron. Está incluso abierto por secciones, sección 14, sección 16, donde está cada programa y subprograma que tienen de lo que se van a hacer. Entonces ahí ya se puede mirar sobre eso. Sí nos faltaría, digamos, cuando se cite a primer debate, entonces citar a la Secretaría de Cultura, que es la que nos falta,
no más, ¿no? Secretaría de Cultura. Apreciado concejal Rat, en ese sentido también deberíamos citar a la doctora Eliana, secretaria de Infraestructura, porque 2.000 millones de pesos van para las vías. Exacto, que había. Entonces, el día de que hagamos para el primer debate, hacemos deporte. Es que no sé qué tanto deporte y cultura, porque es que los rubros son muy pequeños. Pero bueno, sí. Hagamos deporte. Es que el doctor Juan Diego quiere que intervenga la doctora Patricio Maña, también el doctor Arnulfo, y en ese sentido, pues que intervenga la doctora Eliana también. Sí, hagamos los tres, pero entonces, para que sepan entonces, doctor Juan Diego, ahí está ya en el proyecto de acuerdo, ya están los subprogramas creados. Ya ahí salen los subprogramas creados de qué es lo que para qué se va a acreditar y a contraacreditar. Gracias, presidente. Bueno, gracias a usted, honorables. Continuamos en el punto de varios. Me solicita nuevamente la palabra el doctor Juan Diego Ordóñez. Gracias, presidente. No, yo tengo claro que existen subprogramas y que en esos subprogramas están especificados, o sea, el rubro presupuestal, pero lo que yo quiero es saber un ejemplo, en el caso de infraestructura, si tiene unas vías destinadas, si ya tiene esos, ahí tienen 2.000, si no estoy mal, 2.000 millones en recursos, entonces para mirar si tienen ya destinación, por ejemplo, si tiene ya dónde están proyectadas de pronto esas vías, o en el caso de tema de vivienda, son, si no estoy mal, 180 millones de pesos, 150 millones de pesos, si el secretario pues tiene destinado 50 millones son para tal cosa, que eso ahí va a contratar personal para esto, ahí va a hacer tal cosa, o sea, especificar para dónde van los recursos, pero eso era lo que de pronto quería establecer, presidente, pero en el caso, pues, para dar constancia que es importante saber nosotros para aprobar este proyecto de acuerdo, cómo han destinado los recursos, no solamente los subprogramas. Muchas gracias. Gracias a usted, honorable concejal. Continuamos en el punto de varios. Honorables concejales. Nuevamente la palabra el doctor Álvaro Radar. Yo lo que opino, entonces, doctor Ordóñez, haga la petición a través de la Secretaría para que la envíen. Sin embargo, vuelvo y le repito, esto no es necesario porque los subprogramas están y estos recursos son sobrantes del Sistema General de Participación, donde ya vienen con destinaciones específicas. Esto viene del gobierno, de la Dirección Nacional de Planeación, donde ya está cada subprograma y lo que se tiene. Sin embargo, eso tendría que estar en el plan de desarrollo, lo que ellos van a hacer para que ataque cada subprograma. Pero usted, como concejal de la comisión, tiene todo el derecho de hacer esta petición a cada secretario para que por favor lo envíen para la aprobación o para el voto suyo en el momento del primer debate y del segundo debate. Gracias, presidente. Honorables concejales de la Comisión de Presupuestos, no siendo más las intervenciones, damos por culminada la comisión del día de hoy de presupuesto 24 de julio. Muchísimas gracias, honorables concejales.